Hola amigos y bienvenidos a este video que, bueno, acá vamos a tratar una enseñanza de, bueno, uno de los gurúes más conocidos que hay, que es Paramahansa Yogananda, ¿no? Yogananda. Primero voy a explicar muy rápido quién era Yogananda. Yogananda nació en la India a finales del siglo XIX. Era hijo de un funcionario que era un vicepresidente de una línea de ferrocarriles, pero él tenía un montón de hermanos y él estuvo siempre inclinado hacia la espiritualidad. En un momento, cuando tenía 17 años, conoció a su gurú, que después él había tenido visiones de que se iba a encontrar con ese gurú y finalmente lo encontró. Y su gurú le dijo que habían sido gurú y discípulo por muchas vidas. Y bueno, después de estar un tiempo con su gurú meditando y aprendiendo yoga y ese tipo de cosas, él y otro grupo de personas fundan una escuela primaria en la cual combinaban, la enseñanza tradicional de una escuela primaria, pero con yoga y meditación para los chicos. Esto ya estoy hablando los primeros, en la década de 1900, antes, cerca de 1920, ¿no? Entonces, en un momento Yogananda, un sueño muy fuerte en el cual él se veía hablando a norteamericanos, él se veía, teniendo como charlas con norteamericanos, y él decía, ¿cómo puede ser posible esto? Y unos días después le llega una invitación para hablar se iba a hacer un congreso religioso en Boston, y le habían pedido que él fuera a explicar un poco las creencias del yoga y ese tipo de cosas. No sé cómo fue la conexión que lo invitaron a él, ¿no? Algo que tenía que ver con la escuela, porque había habido norteamericanos mirando la escuela y eso. Entonces él va a los Estados Unidos, tarda 2 meses en llegar en vapor a los Estados Unidos desde la India. Él no hablaba muy bien inglés, entonces dice, no tiene sentido que yo vaya porque mi inglés no es muy bueno, pero en el momento que subió al barco empieza a hablar inglés a la perfección. Y después de, cuando llega a la conferencia, él da llama la atención de todo el mundo, porque él dice, para nosotros Dios está en la columna vertebral, ¿no? Es decir, el Kundalini, y nosotros tenemos que despertar a Dios con la meditación y con los ejercicios del Kriya Yoga, que era el yoga que hacía él, y para lograr la iluminación. Y esto era algo que nadie había escuchado en Occidente. ¿Sí? Todo el mundo creía que Dios era un señor de barba sentado en una nube, ¿no? Nadie se le había ocurrido que hubiera poderes divinos dentro del hombre, que esos poderes, o del ser humano, que esos poderes se pudieran manifestar con un tipo de disciplina que era la disciplina del yoga, o ese tipo de disciplina de la meditación, ¿no? Entonces esto llama mucho la atención y lo invitan a hablar, y él se pasa 4 años dando conferencias de acá para allá, explicando la doctrina un poco o su visión de todo este tipo de cosas. Entonces finalmente él crea una escuela, una comunidad, una fundación que se llama The Self-Realization Fellowship, ¿no? Que es algo así como la hermandad de la autorrealización, o la comunidad de la autorrealización. Y ahí enseña yoga y daba conferencias y publicaban libros, ¿no? Y la gente se atraía tanto por esto que empiezan a surgir filiales en todos los Estados Unidos. Él finalmente, después de dar vuelta por todos los Estados Unidos, se queda en California. Sabemos que California es un estado muy dado a este tipo de ideas nuevas, ¿no? Y ideas religiosas. Siempre se dice que California está lleno de sectas y de gurúes. Entonces él se transforma en muy famoso porque dirige la Self-Realization Fellowship. Desde ahí, en un momento, tiene una reunión en la Casa Blanca. Fue la primera persona de la India que tuvo ingresó a la Casa Blanca para tener una charla con el presidente, ¿no? Que el presidente en ese momento creo que era Calvin Coolidge, en 1927. Y fue considerado básicamente el precursor de el primer gurú oriental que fue importante en los Estados Unidos, y el maestro espiritual de la India en introducir todo lo que tiene que ver con el yoga y ese tipo de cosas, ¿no? Él escribe su biografía, que se llama Autobiografía de un Yogi, que la publica la Self-Realization Fellowship, y es uno de los libros espirituales más conocidos. Se sabe que cuando murió
Steve Jobs pidió que a todos los que atendieran a su funeral le regalaran una copia de Autobiografía de un Yogi. Y también se sabe que Elvis Presley era fanático de ese libro y lo regalaba mucho a sus amigos. Y también George Harrison decía: todo lo que hay que saber acerca del universo está en la Autobiografía de un Yogi de Yogananda. Si no la conocen, traten de conseguir, se consigue en internet, hay versiones de audiolibro, ¿no? Es muy interesante. Y también hay un documental que se llama Awake, la vida de Yogananda, que está, después voy a postear, se puede ver online, está en varios lados, y voy a postear un link para el que le interese, porque tiene una vida súper interesante. Pero bueno, vamos a lo que decía Yogananda de cómo rezar. En uno de sus, porque Yogananda daba conferencias todo el tiempo, ¿no? Entonces una de las conferencias tiene que ver con cómo hablar con Dios, y dice, básicamente con Dios se puede hablar de dos maneras. Dice, es como si fuera Dios o la divinidad, ¿no? Él hablaba de Dios porque los occidentales estábamos acostumbrados al un concepto de un Dios, ¿no? Pero él decía, si queremos relacionar con la divinidad es como si fuera una persona y nosotros tenemos necesidad de algo, es como si fuera un rico que vive en una mansión. Entonces dice, ahora, nosotros podemos ir a pedir como mendigos a esa mansión, entonces nos van a dar lo que le corresponde a un mendigo, lo que siempre se le da a un mendigo, que es muy poquito. O podemos convertirnos en hijos de ese Dios o de esa divinidad. Entonces ahí nos van a dar, cuando nosotros le pidamos a nuestro padre, es decir, evidentemente el dueño de una mansión le va a dar mucho más a su hijo que a un mendigo, ¿no? Entonces él decía, si queremos rezar y queremos pedir algo, tenemos que convertirnos en hijos de la divinidad o en hijos de Dios. Ahora, antes de explicar un poco qué es lo que quiso decir Yogananda, o por lo menos como lo entiendo yo, quiero explicar un poco lo que creo que no quiso decir Yogananda, porque esta idea de que existe un Dios que es como en una mansión y trata a algunos como mendigos y a otros como hijos, parece describir un tipo de divinidad que es lo que podríamos llamar la divinidad lunar, ¿no? Es decir, que es un poco lo que sería el equivalente al Dios del Viejo Testamento, ¿no? Es decir, en el Viejo Testamento existía un Dios, Jehová o como quieran llamarlo, Yahvé o como quieran llamarlo, que era un Dios parcial, es decir, había, en lugar de ser un Dios cósmico que había creado toda la humanidad y amaba a toda la humanidad por igual, era un Dios que amaba a un pueblo por encima de otros y le decía a los israelitas, yo les entregaré a sus enemigos para que ustedes los destruyan y los maten y les daré lo de sus enemigos, ¿no? Ese tipo de cosas. Ese concepto de Dios, del Dios que nos cuida a nosotros y nos ayuda a vencer a los otros, es una concepción lunar de Dios. Es decir, es un Dios, no es un Dios cósmico, es el Dios de mi gente, es el Dios de mi pueblo, es el Dios de los que son como nosotros, ¿no? Esta concepción de Dios es una concepción muy primitiva, porque bueno, todos esos pueblos necesitaban, los pueblos más primitivos, si se quiere, entre comillas, necesitaban sobrevivir, entonces tenían necesidad de creer en una deidad que los protegía, ¿no? Este concepto de Dios se supone que quedó atrás con el surgimiento un poco de las religiones más cósmicas y las religiones de salvación que surgen hace 2000 y pico de años, entre las cuales se encuentra el cristianismo. Pero esto no es del todo cierto, porque y mismo dentro de lo que serían las doctrinas cristianas, es decir, se establece muy claro que Dios va a salvar a aquellos que estén dentro de la iglesia, los que no estén dentro de la iglesia no los va a salvar, o por lo menos los va a salvar de una manera mucho menos, digamos, les va a costar mucho más salvarse que aquellos que estén dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, si uno lee el dogma católico o se internaliza un poco de cómo es el dogma católico le da más importancia a que una persona forme parte de la iglesia que a sus actos y a su moralidad, ¿no? Es decir, se supone que una persona que es una especie de católico medio pelo, pero que va a misa y toma los sacramentos y se confiesa, ese tipo de cosas, bueno, le va a ir mucho mejor en el cielo, o va a lograr una recompensa divina mucho más grande que una persona que, digamos, fue una persona intachable en lo moral, digamos, pero que no estaba dentro de la iglesia, ¿no? Y que no tomó los sacramentos o no estaba bautizado, ese tipo de cosas. Entonces nuestras religiones tienden a pensar, es decir, existen en un poco en el este concepto en el ser humano
de religiones, digamos, de una divinidad que tiene preferencia entre ciertas personas y otras no. Entonces tenemos que congraciarnos con la divinidad para que nos favorezca a nosotros y no a los demás. Pero no es esto lo que está diciendo Yogananda. Yogananda es un maestro espiritual de verdad, no es un chanta. Entonces, él estaba hablando de otra cosa. Y bueno, ¿de qué estaba hablando Yogananda? Bueno, si uno ve un poco la idea o la doctrina o un poco del yoga o del yoga, ¿no? La idea que está atrás es una idea de que es una idea que aparece en todas las digamos, corrientes espirituales serias, ¿no? De que este es un mundo material, ¿no? Pero nuestro verdadero hogar es un mundo divino, un mundo que está más allá de este mundo material, el mundo espiritual, el mundo elevado, el mundo de lo divino, y que en realidad nosotros somos seres divinos que venimos a encarnarnos a este planeta para aprender ciertas lecciones, ¿no? Y el problema que tiene este planeta es que nuestra verdadera esencia está oculta, ¿no? Es decir, este es el mundo de nuestra astrología, tiene que ver con, este es el mundo de Saturno, entonces el mundo de Saturno está dividido, es un mundo material, es un mundo estructurado, y nosotros somos almas que en lugar de formar parte de una unidad, como sería en el plano superior, estamos todos separados, ¿no? Entonces, no solo estamos todos separados, sino que estamos sometidos a las leyes del tiempo y de la muerte. Saturno era originalmente el planeta de la muerte, ¿no? Era el que cosechaba, entonces la guadaña de Saturno era la guadaña de la muerte, era originalmente la guadaña de Saturno, era el dios de la cosecha. Entonces, es decir, en todos nuestros sentidos nos parece dar la indicación de que somos seres mortales, materiales, que venimos a este mundo casi sin ninguna razón, y que vamos a vivir poco tiempo, y que la única posibilidad que tenemos de sobrevivir es ponernos, digamos, de alguna manera, quitarle los recursos a otros y atacar a los otros antes que los otros nos ataquen a nosotros, ¿no? Es decir, la única chance que parece que tuviéramos de poder sobrevivir en un mundo tan frío y tan sin sentido, ¿no? Sin embargo, esa no es nuestra verdadera naturaleza ni la naturaleza del mundo. La naturaleza del mundo es que somos seres divinos y que vinimos acá justamente a aprender lecciones, pero sin dejar de lado nuestra divinidad y nuestro yo superior, ¿no? Y algunas almas, a medida que justamente a medida que vamos subiendo un poco la escalera del desarrollo espiritual, vamos comprendiendo esto, ¿no? Que en realidad no estamos, digamos, no somos el cuerpo, y no somos digamos, lo que nuestros sentidos nos engañan, y este mundo es el mundo de la ilusión, es el mundo de Maya, ¿no? Que es lo que hablan en la India, ¿no? De que el mundo material es una ilusión. Y esto es un poco lo que dice Yogananda, que cuando dice que hay algunas personas que le piden a Dios como mendigos y otras personas que le piden a Dios o a la divinidad como sus hijos, ¿no? Porque algunas personas están totalmente identificadas con la mayoría de las personas están totalmente identificadas con su lado material, o su existencia material, o su existencia del yo, digamos, lo que sería el ego, ¿no? Este ego encarnado, y no tienen prácticamente ninguna noción de su yo espiritual o de su yo trascendente, ¿no? Entonces, estas personas son las que después terminan comunicando, cuando se quieren comunicar con la divinidad, lo hacen como mendigos, porque no tienen una identificación real con la divinidad. Las personas que se identifican con la divinidad, que dicen yo en realidad soy una divinidad encarnada, son las que tienen finalmente más acceso a la divinidad y más acceso a los verdaderos poderes que están dentro de ellos mismos, de esas personas mismas, ¿no? Y esto es algo que aparece en bueno, por ejemplo, supongo que la mayor parte de las personas que están escuchando esto conocen el Curso de Milagros. El Curso de Milagros es es un libro espiritual, un método espiritual, podríamos decirlo, relativamente moderno, ¿no? De hace unas décadas, y dice exactamente esto: es un curso para dejar atrás la identificación con el ego, ¿no? Y
lograr identificarnos con la divinidad que hay en nosotros. Y justamente el resultado, lo que promete de alguna manera el libro es decir, bueno, las personas que hagan, que logren llevar a cabo esta identificación con lo divino, van a poder hacer milagros, ¿no? Si van a tener un poder, van a tener acceso al poder de esa divinidad, ¿no? Y esta enseñanza no es algo que haya surgido con el curso de milagros, es algo que existió en la India toda la vida, que son los siddhis, ¿no? Los poderes de los yogis, ¿no? En la India, desde la época de Patanjali, ¿no? Patanjali, que es el que escribió los Yoga Sutras hace 5.000 años, no sé cuántos miles de años hace, ya hablaba de que los yogis o los yogis desarrollan un tipo de conciencia elevada que se llama los siddhis, que siddhis se escribe S-I-D-H o D-D-H-I, ¿no? Y ese, ¿no? Y los siddhis lo que son es, bueno, capacidades, digamos, que a nosotros nos parecen sobrenaturales de crear cosas, ¿no? El que también afirma esto son Carlos Castaneda, cuando habla de los chamanes de México, ¿no? Y de los nahuales de México, que decía que ellos hacían algo equivalente a la meditación, lograban el silencio interno y dejaban de lado la importancia personal, la importancia del ego, dejaban de lado el ego y lograban hacer hazañas energéticas muy grandes, ¿no? Entonces esto yo creo que es lo que está hablando Yogananda. Yogananda dice, si una persona se identifica totalmente con su lado material, con su lado mortal, con su lado, con el cuerpo, ¿no? Es decir, yo mencioné el curso de milagros. El curso de milagros tiene una meditación. El curso de milagros tiene 365 meditaciones para, bueno, supuestamente hacerlo en un año, pero la mayor parte de la gente tarda más en hacerla. Y una de las meditaciones que se repite mucho es: yo no soy un cuerpo, soy libre, porque lo primero que tiene que aprender uno es a no identificarse con el cuerpo. Que esto no significa, claro, negar el cuerpo, digamos, torturar el cuerpo, digamos, que es lo que hizo la Iglesia Católica durante miles de años, ¿no? Durante cientos de años. Digamos, que creer que el cuerpo es pecaminoso y es de Satán y lo único que importa es el espíritu. No estoy hablando de eso. Es decir, el cuerpo es el templo del alma y estamos encarnados y hay que tenerlo tan bien cuidado como el templo que es, ¿no? Pero bueno, el templo no es la divinidad, no es nuestra verdadera, digamos, por más divino que sea el cuerpo o el rol del cuerpo, no somos un cuerpo, no tenemos que identificarnos con el cuerpo. Y yo creo que de esto estaba hablando Yogananda. Yogananda decía, a medida que las personas van identificándose con su lado espiritual, con su lado divino, van teniendo acceso cada vez más a la capacidad de usar los poderes divinos para lograr cosas. Entonces es muy diferente. El que se identifica con su lado material obtiene un resultado de mendigo, ¿no? Obtiene una limosna de la divinidad, pero la persona que se identificó con la divinidad y empieza a ser hijo de esa divinidad, obtiene una recompensa mucho más grande de la divinidad, porque puede usar esos poderes a su disposición, que son poderes que deberían estar, digamos, al servicio de todos los seres humanos, pero no todos los seres humanos lo pueden usar, lamentablemente, ¿no? Así que bueno, amigos, esto es un poco lo que decía Yogananda con respecto de cómo rezar a Dios. Y es un tema que a mi juicio es bastante fascinante, por eso lo quería compartir con ustedes. Bueno, les agradezco como siempre, vamos a terminar el video acá, les agradezco como siempre que me hayan acompañado hasta acá, les pido que si les gustó me den un me gusta y bueno, les pido que se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido. Así que bueno, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias.